Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar dentro de los trastornos del neurodesarrollo, vamos a introducirnos en el tema de la discapacidad intelectual. Pero no podemos hablar de discapacidad intelectual sin primero hacer un repaso teórico sobre el concepto de inteligencia, ¿sí? Y también es interesante destacar que dentro de lo que es el diagnóstico, ¿sí? La evaluación psicopedagógica y la clínica, la inteligencia es uno de los aspectos específicos de la evaluación psicopedagógica, ¿sí? Junto con también la evaluación de las habilidades académicas. Entonces, vamos a empezar por compartir aquí pantalla. Y vamos entonces a hablar sobre inteligencia y discapacidad intelectual. Hablar de inteligencia implica empezar a hacernos muchas preguntas, porque si nos preguntásemos o buscáramos definiciones de inteligencia, nos encontraríamos con muchas y variadas. Y aquí yo traje algunas que me parecían interesantes, donde vemos las distintas concepciones que así, en una búsqueda muy rápida, vemos, ¿no es cierto? Y estas distintas definiciones, mientras ustedes las van leyendo, nos van remitiendo a concepciones y a preguntas distintas acerca de la inteligencia. Porque si yo puedo hacerme inteligente, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que mi inteligencia la puedo desarrollar o que nazco con una cantidad determinada de inteligencia? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver esto con la imaginación? ¿Cuál es el signo de la inteligencia que dice Einstein que tiene que ver con la imaginación? Entonces es algo que está sujeto a cosas que yo voy a anticipar, o un poco esta otra definición también con este matiz de este epistemólogo tan importante como fue Jean Piaget, que nos habla de inteligencia como esta capacidad de adaptación. ¿Será una o serán todas partes de una misma definición? ¿Mm? Por esto decíamos, bueno, ¿y cómo explicamos que las personas puedan tener distintas inteligencias? ¿Mm? ¿Por qué digo que alguien es más inteligente que otro? ¿Puedo ampliar mi inteligencia? ¿Nazco con una determinada cantidad y permanece estable a lo largo de la vida? ¿Qué es ser inteligente? Bueno, todo esto es lo que un poco venimos debatiendo desde hace muchos años, ¿sí? No es un debate nuevo, y vamos a ir viendo algunas conclusiones hasta las que hemos llegado desde entonces a este momento. Es interesante pensar, ¿no?, que a partir de la revolución industrial se empezó a pensar justamente en este concepto, ¿no?, de la inteligencia vinculado a la educación. La revolución industrial trae, por supuesto, una necesidad ya de, digamos, de formar personas que van a ir a desempeñar los distintos puestos de trabajo, ¿sí? Hace que, bueno, que los individuos tengan que empezar a adaptarse a esta sociedad industrializada, con nuevas tecnologías. Y esto, bueno, exigió, ¿sí?, todo esto, digamos, una suerte de democratización de la educación. Entonces se debieron formar escuelas, ¿sí?, pensar en métodos para llevar a cabo la escolarización de jóvenes, ¿sí?, que en otros momentos no hubieran tenido acceso a estas formas de educación o a los sistemas educativos que había ese momento, que eran muy selectivos, reservados a las clases más acomodadas, ¿sí? En ese contexto, en este contexto de la educación y de la selección, ¿sí?, acerca de, bueno,
cuáles eran las personas que podían estar más aptas para llegar a acceder a un sistema educativo, ¿sí? Sobre todo en lo que tenía que ver con justificar un poco el estatus social de esto de que las clases acomodadas fueran las que tuvieran ese acceso. Tuvo mucho que ver un señor que se llamó Galton, ¿sí? Que empezó a elaborar una serie de pruebas estadísticas basadas en, bueno, en captar estas cuestiones que tenían que ver con agudeza sensorial, ¿sí? Tratando de clasificar un poco a las personas, ¿sí? Y estableciendo un cierto vínculo entre la clase social, no diría el linaje genealógico al que pertenecían, y el logro que representaba su estatus social, ¿no? Entonces, estas pruebas que él va diseñando pretenden medir rasgos a partir de estas pruebas, como les digo, ¿no es cierto?, de agudeza sensorial, o de medición de algunos poderes físicos, ¿sí? Intenta, bueno, ir armando algunos tipos de respuestas típicas, empezar a hacer una serie de clasificaciones, ¿sí? Acerca de las aptitudes intelectuales de las personas. Otra de las personas que aquí empieza a tener también, que empieza a trabajar con él, es Pearson, ¿sí? Y lo interesante de esto es que empiezan como a interesarse no solo en la descripción, sino también en el análisis estadístico de estas características, es decir, tratar de cuantificar esos procesos mentales. Y bueno, como antecedente, esto es muy importante porque empiezan a establecer los primeros diseños estadísticos para poder armar estas escalas de evaluación. Pero tenemos que decir también que ya una de las ideas que se comenzaba a ver a principios del siglo XX, ¿sí? La teoría dominante entonces, acá están, bueno, Galton, ¿no? y Pearson, pero les decía que en el siglo XX una de las teorías dominantes acerca de la inteligencia, ¿sí? Era la de la inteligencia como un constructo único, ¿sí? Y general, que subyacía, ¿sí? A todo el rendimiento del sujeto en distintas tareas mentales. Y acá se empieza a hablar de algo que yo les diría que sí, tal vez escucharon hablar y si no, ya lo vayamos como teniendo, que es el constructo, digamos, del factor G, ¿sí? O sea, en 1904 este señor Spearman empieza a hablar de esto, ¿no? Como este factor único subyacente, ¿sí? Al rendimiento de las personas en distintas tareas mentales. Básicamente esto. Luego tenemos otras personas muy importantes, ¿no? Que también contribuyen a todo esto, que son Binet y Simon, que allá por 1905, como respuesta a la legislación francesa, que empieza a establecer esto de la educación universal, van publicando una escala de inteligencia que tenía como objetivo desarrollar métodos que permitiesen identificar justamente aquellos chicos que podían tener dificultades para seguir una educación normal. Entonces, empezaron a, digamos, continuar ciertas mejoras que Binet y Simon habían desarrollado, ¿sí? en una escala. Empiezan a trabajar un poco sobre estas escalas y presentan una versión que tuvo también su paralelismo en Estados Unidos con la escala de Terman, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan a armar como estas primeras escalas. ¿Qué sucede también por entonces o un poquito más adelante? Con la entrada del ingreso de Estados Unidos, ¿sí? A la Primera Guerra Mundial, se genera también una necesidad de, medir la inteligencia, pero como una manera de clasificar y evaluar a las personas, a los soldados que iban a reclutar para la guerra. Claro, era importante en ese momento medir, bueno, quién podría manejar el armamento,
quién podía tomar decisiones estratégicas y quién no estaba preparado para eso. Entonces, se organizan más o menos para 1917, ¿sí? También uno de estos grupos donde estaba Terman, diseñan una escala que va a ser la Alpha Army, que bueno, intenta establecer estas clasificaciones. Pero lo que sucede es que esta escala tiene un componente verbal bastante importante y que se empiezan a dar cuenta que en realidad este instrumento que era diseñado para esto se topaba con las dificultades, con el alto nivel de analfabetismo que había. Entonces era necesario diseñar otro instrumento y así aparece la Beta Army, que es una escala que intenta también medir esta, digamos, inteligencia, pero esta Beta Army sí tiene una medida más no verbal de la inteligencia. ¿Mm? Y un poco, bueno, a partir de esto podemos decir, sí, que Bechler empieza a reconocer a partir de esto esta necesidad de evaluar la inteligencia en sus dos vertientes, ¿sí? En sus vertientes más verbal y no verbal. Y ahí, bueno, ya ahora vamos a ir viendo, pero empiezan, ¿sí? Las primeras escalas Bechler, ¿sí? Que bueno, que después fueron justamente sufriendo distintos cambios. Pero miren acá, cuando uno busca, esto es de Wikipedia, ¿sí? Cuando uno busca las concepciones de la inteligencia, vamos viendo cómo distintos autores van poniendo el foco en distintos aspectos que vamos a ir viendo que componen esta inteligencia, cómo van vinculando esta inteligencia, ¿sí? Como una capacidad unitaria, como decíamos de Spearman, ¿sí? Humphreys habla de esto, pone el acento en la adaptación, ¿sí? Gardner va a hablarnos de la resolución de problemas y elaboración de productos que sean valorados. Bueno, acá tenemos un montón de definiciones. Binet habla de esto de sentido común, sentido práctico, también de adaptación. Bueno, muchísimas definiciones de inteligencia que van poniendo distintos acentos. Pero bueno, entonces, ¿qué podemos decir un poco de esto, ¿no? Como conclusiones? Sabemos que hay distintas concepciones, distintas formas de hablar sobre la inteligencia, pero podríamos decir que cuando hablamos de inteligencia existen muchos aportes teóricos diferentes que ustedes han visto y que cada teoría aporta un aspecto distintivo de la inteligencia. Y a mí me gustó esta figura un poco del origami, ¿no? Como una figura que tiene diferentes aristas, diferentes matices, ¿sí? Todas están hechas con papel, pero cada una tiene su particularidad. Y un poco tratar de entender la inteligencia, bueno, tiene que ver con aceptar esta multiplicidad de aportes y esta complejidad para poder entender de qué se trata la inteligencia y cómo medirla. Y un poco ahora es eso lo que nos vamos a ir adentrando. Entonces, otra de las conclusiones es que efectivamente los investigadores acordaron cuáles son de todos estos factores que hemos visto, ¿sí? Los factores más importantes que la conforman. Habilidades de adaptación, que hemos visto en las distintas definiciones, que aparece mucho esto, ¿no? Adaptación al ambiente, o sea que la conforman factores de adaptación al ambiente, los procesos mentales básicos y el pensamiento de orden superior. Nos detenemos un poco en estas habilidades de adaptación al ambiente y son estas habilidades que solemos poner en marcha en la cotidianeidad. Vamos a suponer, tengo que ir a buscar a uno de mis hijos al colegio que sale a las 5 de la tarde.
estoy transitando por una calle con mi auto y de repente advierto que tengo una rueda baja. Cuando voy a ver, pinché. Son las 5 menos 10 y yo tengo que estar a las 5 retirando a mi hijo, ¿no? Entonces no puedo, tengo que tomar una decisión, no puedo continuar porque no me voy a quedar sin esa cubierta rota a las pocas cuadras. Entonces tengo que empezar a tomar alguna serie de decisiones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, llamo a alguien para que retire a mi hijo, aviso en el colegio que voy a llegar más tarde, decido, tal vez una de las decisiones que yo puedo tomar es, bueno, voy a tratar yo de cambiar esa rueda, pero de repente cuando voy a tratar de aflojar algo típico, todos los tornillos, no puedo, no tengo a nadie cerca que me ayude, bueno, voy a llamar al seguro del auto que me mande un auxilio. Claro, ese auxilio puede demorar entre 40 minutos y 2 horas. Entonces, ven como todo el tiempo, ¿sí? Estamos tratando de dividir esta atención en la resolución de esta situación. Entonces digo, bueno, no, dejo el auto estacionado, me tomo un taxi y trato de llegar. Y postergo después esto para cuando vuelvo ya con mi hijo, ¿no? Hago lo que tengo que hacer. O sea, voy estableciendo, ¿sí?, alternativas. Y acá también un poco, bueno, aparece la idea de la creatividad, ¿no? De, bueno, ¿cómo resuelvo esto que tengo? Y esto es básicamente lo que nosotros hacemos en la cotidianeidad. O, ¿sí? O es un signo de inteligencia el poder resolver este tipo de situaciones, ¿sí? Adaptarme a lo que el ambiente me propone. Es frente a una cosa que yo hago habitualmente de una manera, se me presenta un imprevisto y yo tengo que, bueno, buscar otra alternativa. También hablamos, sí, de otro de los factores que son los procesos mentales básicos. ¿Qué son estos procesos mentales básicos? Son estos procesos que nos confrontan, bueno, con la posibilidad de estas funciones básicas, ¿no? De poder atender al entorno, de poder tomar, ¿sí?, filtrar estos estímulos, ¿sí?, que ingresan a través del oído, de la vista, del gusto, ¿sí? Tiene que ver con todo esto, con la sensorialidad y con lo atencional. Y después ya vamos a hablar de estos procesos de orden superior, ¿sí?, que son todos estos procesos de pensamiento, todo lo que es también los procesos de pensamiento más vinculados a lo abstracto, al uso de símbolos, ¿sí?, al uso de códigos, ¿sí?, el lenguaje, lo numérico. Entonces, a esto deberíamos hablar, pensarlo como estos procesos de orden superior. Entonces, si tuviésemos que empezar como a decir, bueno, ¿de qué se trata esta inteligencia? Tenemos esta definición de la Asociación Estadounidense de Trastornos del Desarrollo, que nos va a hablar de estos factores que, como dijimos recién, conforman la inteligencia, ¿sí? Nos hablan de ella como una capacidad para resolver y ajustarse, ¿sí?, para resolver problemas y ajustarse y adaptarse al medio ambiente, un poco como vimos en este ejemplo. Y esta capacidad de adaptación está conformada por estos factores que mencionamos recién. También otras de las conclusiones que tenemos que ir viendo sobre todo esto es, bueno, que los test actuales, ¿sí?, miden adecuadamente esta capacidad intelectual, ¿sí? Ya vamos ahora a ir viendo que en sus diseños, ¿sí?, están sustentados por teorías que nos permiten hacer una medición, ¿sí?, de esta capacidad intelectual, de estas habilidades que componen la capacidad intelectual. Pero esto también es importante pensar que ninguna de ellas va a poder abarcar la totalidad
de la inteligencia de una persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente por la complejidad de este fenómeno de la inteligencia, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo también que estos modelos teóricos sobre la inteligencia nos van a hablar de modelos que se centran en la composición, ¿sí? ¿Cómo está compuesta esta inteligencia? ¿Cuáles son los factores que la componen? ¿Sí? Debajo de estos modelos, ¿sí?, teóricos también van a haber instrumentos desarrollados para poder medirlos, sobre todo en estos modelos centrados en la composición. Otros modelos se centran en el funcionamiento, cómo se desarrolla, qué procesos implica. Acá volvemos a traer a Piaget, que nos hablaba de este desarrollo de la inteligencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos estadios de la inteligencia, ¿sí?, de estos procesos de asimilación, de acomodación que implicaban este desarrollo de la inteligencia? Otros modelos, ¿sí?, nos van a hablar de la relación entre la persona y el ambiente. Entonces, podemos pensar más que nada en cuáles son estos factores que me hacen funcional, ¿sí? O cuáles son estas habilidades que yo tengo más marcadas, ¿sí? Acá ustedes han escuchado el modelo de Gardner de inteligencias múltiples. Bueno, uno podría decir que este tipo de modelos centrados en la relación persona-ambiente podrían tener un poco más que ver con eso. Pero nosotros, desde este marco teórico, desde el marco teórico que nosotros estamos manejando en esta formación, nos vamos a referir y a quedar acá. Vamos a ir a ver estos modelos centrados en los factores que las componen, ¿sí? Estos modelos de composición de la inteligencia. Bien. ¿Qué pasó? Bien. Entonces, a ver, hasta acá vimos que todas las posturas coinciden en que la inteligencia está compuesta por diferentes factores. ¿Se acuerdan que vimos que había un factor general del que ya se venía hablando, ¿sí?, desde hace mucho, desde 1904, ¿no es cierto? Este factor que les mencioné antes, pero también se habla de otros factores que las componen. Y acá entonces las teorías empiezan a diferenciarse al sostener si esos factores son independientes o dependientes de ese factor general del que habíamos empezado a hablar. Entonces, o sea, ¿se trata de cosas que no tienen nada que ver con este factor o existe un factor del cual se desprenden, de un factor general del cual se desprenden los demás? Y también sería interesante definir qué es, cuando hablamos de ese factor general, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese factor general, ¿no? Ese factor general, definido como la energía mental, la velocidad, la intensidad y la extensión de tareas mentales de una persona, que afecta la habilidad de ejecución de tareas específicas, ¿no? Y acá es un lindo modelo de esto, ¿no?, de los vasos comunicantes, ¿sí?, donde cada uno de estos vasitos tendría que ver con tareas específicas, diferentes, cada una de ellas, pero aglutinadas de alguna manera por este factor general, ¿sí?, que sería el líquido, por esta energía mental que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Uno diría con la efectividad, ¿sí?, con la que yo puedo realizar tareas. Es esto, ¿no? La efectividad y la extensión, cómo, cuánto, ¿sí?, de esto voy a tener disponible para la ejecución de distintas tareas específicas.
Entonces acá voy a quitar esto porque veo que después, por más que lo corra, a ver, ahí está. Bueno, nos encontramos con este señor, el señor Raymond Cattell, que, bueno, es un psicólogo que, por supuesto, vivió en este siglo, murió hace algunos años. Estas personas que les voy a mostrar ahora, bueno, se han desarrollado entre el siglo XX y XXI, ¿sí? Han hecho sus trabajos. Y Cattell nos va a hablar de esta inteligencia dividida como en dos grandes factores, ¿sí? Uno de estos factores nos va a decir que tiene que ver con la inteligencia fluida. Lo va a llamar uno de estos factores inteligencia fluida. Y esta inteligencia fluida, ¿sí? Es un tipo de inteligencia que tiene que ver con la eficiencia mental, con esa inteligencia, a ver, que nosotros utilizamos cuando tenemos una situación que es novedosa, ¿sí? Estos dos factores, digamos, esta en inteligencia fluida es una de las formas de energía mental que yo pongo en juego cuando debo realizar tareas que tienen que ver con lo adaptativo, no con recorrer el mismo camino de siempre, sino con esto que yo les decía un poco, ¿no? El ejemplo, bueno, de debo resolver una situación, debo hacer algo que no está previsto, sistematizado. Entonces, tiene que ver con esto, ¿sí? Es una inteligencia que es muy sensible también a las lesiones cerebrales. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una injuria, puedo tener por un accidente, un accidente cerebrovascular, lo que fuese, es la primera que se afecta, esta capacidad de poder adaptarme, resolver, ¿sí? También es una inteligencia que es muy sensible al paso del tiempo y uno lo va a ver con que cuando nos vamos volviendo mayores, nos volvemos a veces como un poco más, eh, a ver, más rígidos, ¿no? Nos cuesta más probar cosas nuevas, nos lleva más tiempo a veces resolver por caminos nuevos estas situaciones. Entonces, esto es básicamente esta forma de energía, ¿no? Mental de la inteligencia fluida. Y cuando hablamos de inteligencia cristalizada, la inteligencia cristalizada tiene que ver más con ese acervo de conocimientos, de habilidades aprendidas. Depende, como dice aquí, mucho de la exposición a la cultura, de los aprendizajes académicos, ¿sí? Recordamos de que somos chicos, no sé quién es Cristóbal Colón, los nombres, las clasificaciones de animales, el vocabulario. Todo esto tiene que ver con estas habilidades que dependen de la exposición a la cultura. Es un tipo de inteligencia que además, con la maduración del cerebro, sobre todo en la adolescencia, con los incrementos de sustancia gris en ciertas regiones, tiende como a mejorar todavía con el tiempo. Es menos sensible a las lesiones cerebrales, ¿sí? Y me permite medir un nivel de inteligencia premórbida. ¿Qué quiere decir esto? Hace mi reserva cognitiva. Si yo soy una persona y medir la inteligencia premórbida es que muchas veces también frente a una lesión cerebral, frente a un accidente, ya sea por distintos motivos, ¿sí? Eh, incluso frente al deterioro cognitivo que puede darse, ¿sí? Por algún tipo de deterioro, procesos de demencia, uno va a ver que se pierden muchas de las habilidades, pero esta inteligencia cristalizada, el recordar esos hechos, esos conocimientos aprendidos, suele ser lo que queda. Entonces, muchas veces cuando una persona ha tenido algún problema y yo necesito, bueno, tener una estimación de cuántos recursos, de cuántos era ese bagaje intelectual que podía tener esta persona, puedo
medirlo a través de pruebas que tengan que ver con esto, ¿sí? Esto es como muy a grosso modo. Aquí tenemos a otro señor, a John Horn, que nos va a hablar de estos factores, ¿sí? Pero también le va a sumar, digamos, amplía esta teoría de Cattell y lo que va a hacer es sumar además de distintos factores que son más específicos, ¿sí? Además como de estos factores generales, él nos va a hablar de estos factores específicos, ¿sí? Y que están vinculados a la percepción visual, a la memoria, a la velocidad de procesamiento, ¿no? Que esta velocidad de procesamiento tiene que ver con el tiempo en el que nosotros tardamos en poder procesar, ¿no? Recibir un estímulo, poder procesarlo y dar una respuesta, ¿sí? Entonces, esto básicamente tiene que ver esta velocidad. Ya lo vamos a ir viendo cuando desarrollemos después, veamos también las distintas técnicas para ir midiendo. Bueno, también esto, ¿no? Estos factores específicos vinculados al razonamiento cuantitativo, ¿sí? A todo lo que tiene que ver con el cálculo, y también con estos procesos, con estas habilidades, ¿sí? Inteligencia en relación a la lectura y a la escritura. Y otro de los aportes también teóricos importantes es el de John Carroll, que lo que hizo fue aportar justamente mucha de esta base estadística que nosotros vamos a ver, ¿sí? A ver, él va a ir midiendo y comparando el rendimiento de las personas, ¿sí? En distintas pruebas, comparar los resultados y tratar de interpretar, bueno, ¿por qué, sí? Hay distintos resultados entre los distintos componentes que forman, ¿sí? estas pruebas, estas escalas, ¿sí? O sea, aporta algo bien interesante, porque él lo que podría decir es que, bueno, si la inteligencia estuviese compuesta por, por un factor general simplemente, ¿sí? Y no tuviéramos estos otros subfactores, yo tendría que rendir de la misma manera en todos los dominios, ¿sí? En todos los tipos de pruebas, y sin embargo las personas no rendimos de la misma manera en cada uno de estos componentes de estas pruebas, ¿sí? Hay personas que tienen un mejor rendimiento en pruebas vinculadas a vocabulario, ¿sí? Que es más inteligencia cristalizada, ¿sí? Y distintas, y un rendimiento tal vez de características inferiores, la misma persona en pruebas que se vinculan a el otro tipo de inteligencia, ¿sí? Más fluida. Entonces uno diría, bueno, si la inteligencia fuese unitaria, ¿sí? Y simple, en todas las pruebas que miden inteligencia, esta persona tendría que sacar lo mismo, ¿sí? Entonces, el valor de Carroll es que empezó a demostrar estadísticamente que justamente, ¿no? Que esto que no es cierto, ¿sí? O sea, que nosotros tenemos un factor general y otros factores específicos. Bien. Y entonces, de todo esto surge la teoría CHC, justamente por estas siglas, ¿no? Las de estos psicólogos que les acabo de mencionar, ¿sí? Carroll, Horn y Cattell. Y entonces, ¿qué nos va a decir esta teoría? Que la inteligencia, ¿sí? Está compuesta por un factor general, este factor del que G, ¿sí? Del cual se desprenden, digamos, otros factores, ¿sí? Identificaron 16 de esos factores que se van a sintetizar en dos principales, ¿sí? Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Y esta teoría es la base del modelo, ¿sí?
que sustenta las pruebas de inteligencia de Wechsler. Que ustedes van a ver, nosotros acá vamos a ver el WIPSI, ¿sí? Que es una escala que nos mide inteligencia en preescolares, y vamos a ver el WISC-5, que es la escala que nos va a medir inteligencia en niños a partir de 6 años a 16 años, 11 meses. Y después hay otra escala que está pensada ya a partir de esa otra edad para adultos, que es la WISE, ¿sí? Y acá es bien interesante también esta definición de Wechsler, que lo que nos va a decir es que lo que medimos con los test no es lo que los test miden, ¿sí? Yo no voy a medir, o sea, información, percepción espacial, capacidad de razonamiento. Yo, a partir de esas mediciones, ¿sí? Van a ser un medio para llegar a un fin. ¿Y cuál va a ser ese fin? Es evaluar la capacidad del sujeto para comprender el mundo que lo rodea y sus recursos para afrontar los retos que se le presentan. ¿Sí? Me gusta mucho esta definición, porque de lo que nos va a hablar es de que, en definitiva, ¿sí? Todos estos factores, ¿sí? Específicos, más individualizados, a partir de los cuales vamos a ir midiendo, nos hacen llegar en última instancia a este concepto de inteligencia como una capacidad de adaptación. O sea que volvemos a tener esta impronta tan importante de, bueno, este razonamiento, este tipo de razonamiento, esta capacidad que tengo de razonar, ¿sí? De captar la información que me rodea del ambiente, ¿cómo la voy a utilizar en función de la adaptación al medio, en función de convivir en este mundo? Y esto ya nos va a ir anticipando algunas cuestiones que tienen que ver con también, bueno, ¿cómo vamos a considerar la discapacidad intelectual? Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la inteligencia, vamos a ver que coexisten, ¿sí? Si hablamos un poco de, ahora la parte un poco más de lo que tiene que ver con, ¿sí? Con su desarrollo, ¿no? Coexisten distintos factores, ¿sí? Factores que tienen que ver con esto de, en principio, factores neurobiológicos, ¿no? Y acá un poco nos remitimos a estas primeras preguntas que nos hacíamos acerca de la inteligencia, ¿sí? Bueno, ¿se hereda la inteligencia? ¿Puedo aumentarla? Ahora vamos a ir viendo distintas cosas que de alguna manera también van a ir respondiendo, o vamos a llegar a qué respuestas hay hasta el momento sobre esto. Hablamos de factores genéticos, ¿sí? Y se considera que hay una heredabilidad de entre un 40 y un 80%, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener en cuenta también es el factor, es la, heredabilidad, ¿sí? O sea, hay muchos estudios también hechos con gemelos que, por supuesto, nos van a hablar de que un factor genético, ¿sí? Este factor de heredabilidad no cierra, ¿sí? Simplemente la idea de inteligencia, sino que también esta exposición al medio va a hacer que esa inteligencia puede justamente ampliarse, ¿sí? Y que si no existen estos factores ambientales que enriquecen esto con lo que nazco, también puede quedar con algunos puntos menos, ¿sí? Esta inteligencia, ¿sí? Medido. Hay estudios donde se miden y se ve qué diferencia de puntajes dan unos u otros en las pruebas de inteligencia, y también de acuerdo un poco a la exposición que han tenido estos niños en distintos ambientes, ¿sí? También acá estos factores estructurales, ¿sí? Una cosa que tiene que ver también, perdón, con los factores genéticos es que también se han identificado
¿sí? A partir de que pudimos, bueno, tener esta tipificación del genoma humano, se identificaron, ¿sí? Se descubrieron, ¿sí? Unos 300 genes cuya deficiencia acompaña, ¿sí? Una discapacidad intelectual. O sea, esta deficiencia se acompaña de una discapacidad intelectual, pero no termina todavía, digamos, no terminamos de decir que simplemente eso explica la discapacidad intelectual. Pero bueno, ¿sí? Aparecieron 300 genes que cuando alguno de estos 300 genes tiene un déficit, en general se ve acompañado también de en una persona que presenta discapacidad intelectual. Cuando hablamos de estos factores estructurales que tienen que ver con la estructura y la función neurológica, ¿sí? Tiene que ver con esto que decíamos antes. La inteligencia fluida es sensible, ¿sí? A estas lesiones, está como mucho más dependiente, ¿sí? De estas lesiones corticales, lo que decíamos antes, declina con el avance de la edad, ¿sí? Y esto de que también decíamos que la inteligencia cristalizada aumenta, y sobre todo por la maduración de la sustancia gris durante la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, vemos también que depende ¿eh? De estas estructuras, de la indemnidad de las estructuras cerebrales, ¿sí? Como también, bueno, su desarrollo en distintas etapas. Por otro lado, también vemos que la estimulación cognitiva aumenta muchas veces, ¿sí? El grosor de la corteza, ¿sí? Y acá tenemos todo este ejemplo de los taxistas de Londres, en los que bueno, se vio que había un mayor grosor del hipocampo, digamos, por esta exigencia que ellos tienen, ¿sí? De recordar los distintos trayectos, ¿no? Y bueno, digamos, este hipocampo está asociado justamente a la memoria. Entonces, bueno, hay como distintos estudios, estos ustedes lo pueden leer, pero podemos decir, bueno, que hay factores que tienen mucho que ver con este desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Por lo tanto, uno podría decir, bueno, que hay una modificabilidad también, ¿no es cierto?, de esta inteligencia o de ciertos aspectos de la inteligencia o de ciertos rasgos que componen esta inteligencia. Después también sí los factores ambientales, ¿no? El nivel intelectual, la educación de los padres, sí. Esto también, un poco volviendo a lo que decíamos antes, estudios tal vez con hermanos adoptados, sí, y puestos en distintos ambientes, han mostrado también incrementos entre 12 y 18 puntos de CI, ¿sí? A favor de, bueno, de una mejora, ¿sí? En la calidad de los intercambios, en la calidad de los ofrecimientos que ese nuevo hogar podía mostrarles, e incluso si se comparaban, bueno, uno que había ido a un hogar enriquecido y otro que no, también una diferencia de CI, ¿no es cierto?, entre estos hermanos. La calidad, bueno, del ambiente en el hogar también, la posibilidad de tener acceso a libros, a información, a intercambio con los padres, estos hogares donde, bueno, los chicos están estimulados, donde se dialoga, ¿es cierto? Hace que los niños también tengan un mayor, un mayor acceso al vocabulario, ¿no es cierto? Y esto también se vio que los chicos de ambientes favorecidos escuchan una tasa de palabras de, digamos, por día, que se considera más o menos el doble o hasta el triple, ¿sí? De la que escucha un niño de clase baja o desempleada, ¿no? Entonces esto también es tan importante medir la calidad. Por otro lado también hay mediciones hechas en niños que han abandonado tempranamente la escolaridad, ¿sí? Que, digamos, las mediciones dicen que podría haber hasta 30 puntos menos DCI, ¿sí? Que otros niños comparado con otros niños de su misma edad y
nivel escolar, ¿sí? E incluso también que puede haber en estos hogares a veces más desfavorecidos hasta cierta pérdida de algunos puntos de CI en etapas de vacaciones, ¿sí? Cuando los chicos tienen vacaciones y estos ambientes están menos enriquecidos. Bueno, después también factores educativos, ¿no? La calidad de la escuela, no es lo mismo, muchas veces influye tener grupos muy numerosos, que tener tal vez programas educativos eh, con menor cantidad de chicos o con la capacitación de los docentes, las características de los docentes, ¿sí? Los programas educativos que utiliza la escuela, ¿sí? Se vio también que todos estos factores pueden influir en un aumento de hasta un 5 y 10 puntos de CI, ¿no es cierto? Pero también es importante, lo que se ha visto es que estas diferencias en los CI se mantienen siempre y cuando ese estímulo, las características de esa educación sea perdurable en el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese niño pueda mantener ese tipo de oferta educativa hasta la adolescencia, ¿sí? Esto quiere decir no porque él vaya, bueno, a un jardín durante un año o dos, ¿sí? Y reciba ese tipo de calidad educativa, esta diferencia se va a mantener simplemente por el hecho de haber tenido ese estímulo en las primeras etapas, sino que esto tiene que ver con un sostenimiento en el tiempo, ¿sí? Bueno, ya los dijimos también, las características de los maestros, la formación de los maestros y la posibilidad también de implementar recursos educativos de calidad, bueno, también nos va a hacer un aporte importante a este desarrollo de la inteligencia, ¿sí? Hay otros factores interesantes como los no familiares, pero que también tiene que ver mucho con el ambiente, ¿sí? Es decir, el CI de los mejores amigos de la familia, ¿no? Y esto, bueno, sigue también dándonos cuenta de la importancia de todo lo que rodea, ¿no es cierto?, al niño que está en este proceso de desarrollo, al niño y al adolescente, ¿no? Se ve un mejor nivel intelectual, ¿sí? En estos chicos que tienen una buena calidad sociocultural. O sea, toda esta comunidad que los rodea con estímulos de calidad favorece también este desarrollo intelectual. Y el efecto Flynn, que les vamos a dejar también un video para que ustedes puedan ver esto, que está mejor explicado, una charla, ¿sí? Justamente dado por el propio señor Flynn, donde lo que él habla es de un incremento del CI de generación en generación, ¿sí? Las causas de este incremento todavía están en debate, o sea, es algo que digamos, se observa, pero poder determinar cuáles son estas causas, bueno, es algo que se discute, que es discutido, pero sí se acepta como, a ver, como estos factores que pueden influir en esta modificación del coeficiente intelectual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la modernización, las características de la escolaridad, también las exigencias, ¿sí?, laborales e intelectuales con las que nos va desafiando el avance, ¿no es cierto?, de la tecnología. Entonces, bueno, esto se los vamos a dejar para que vean, pero a ver, en base a esto también es que las, las técnicas, ¿sí?, las escalas se van teniendo que renovar, reactualizar en sus versiones, rever los estímulos cada 10 años, ¿sí? Entonces, las escalas Bechler también han tenido sus revisiones y van teniendo, por eso tenemos el WIS 3, el WIS 4, el WIS 5, y tiene que ver justamente con estas diferencias que se van viendo a través de los años y de las generaciones, ¿sí? Así que bueno, es bien interesante para que ustedes puedan también ver después esta charla sobre el efecto Flynn. Las diferencias raciales
y de género, ¿no? Con respecto a las diferencias raciales y de género, a ver, es importante tener en cuenta que también, ¿no? Es un poco hablar de esto como algo que me determine el nivel de inteligencia, es, bueno, es un poco controversial en el sentido de que uno tiene que discriminar acá si en realidad esto se debe a características especiales del género, por ejemplo, o tenemos que estar hablando de oportunidades, ¿sí? De oportunidades educativas, entonces, o de oportunidades no solamente educativas, socioambientales, ¿sí? Entonces, eh, uno diría que en un contexto de igualdad de oportunidades socioambientales no debería haber diferencias, ¿sí? Hay algunas pequeñas diferencias en cuanto al género, en algunas habilidades, ¿no? Como que, bueno, las mujeres se observa más ventaja en las mujeres en todas las tareas que tengan que ver con habilidades de fluencia verbal, ¿sí? O habilidades de memoria verbal, y en los varones lo que se ve es un mejor desempeño, algunas ventajas en habilidades más visoespaciales, ¿sí? En todo lo que son estas tareas, bueno, de rotación mental de objetos, ¿sí? Eso, o sea, imaginar un objeto en distintas posiciones, pero básicamente es esto, ¿sí? Sí, lo que se ve es que justamente en la discapacidad intelectual sí predomina más en varones, sí, y esto, bueno, tiene que ver con estas deficiencias del X, bueno, han escuchado enfermedad de X frágil, ¿no? O sea, donde, bueno, los varones heredan un solo X y muchas veces, digamos, los defectos en ese cromosoma se expresan en varones, ¿sí? Y las mujeres al tener dos pueden, digamos, ser transmisoras, pero no manifestar la condición. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, y ahora sí acá es muy importante, cuando hablamos de inteligencia, seguir pensando en que hablar de coeficiente intelectual o hablar de inteligencia, mejor dicho, implica discriminar, distinguir estos componentes que hacen el coeficiente intelectual, que es este que nosotros, bueno, vamos ahora a empezar a adentrarnos a partir de las próximas clases, donde vamos a medir a través de estas pruebas, que van a medir el razonamiento, que van a medir el razonamiento abstracto, ¿sí? Con este otro tipo de coeficiente que es el adaptativo y que tiene que ver con esta pregunta. Bárbaro. ¿Qué uso de la inteligencia en la vida diaria? ¿Sí? Entonces acá, cuando hablemos de un coeficiente adaptativo, vamos a hablar de estas habilidades adaptativas, que son estas funciones que nos permiten la capacidad de adaptación a la vida cotidiana y que tienen que ver con estas habilidades conceptuales vinculadas al manejo del tiempo, al manejo numérico, al manejo del dinero, al manejo de las habilidades lingüísticas, ¿sí? Para poder comunicarme, expresarme. También estas habilidades que tienen que ver con el plantearme metas, ¿sí? Y poder ir hacia ellas, o sea, instrumentar, ¿sí? Todas las acciones para poder dirigirme a estas metas que me propongo, ¿sí? También tiene que ver con estas habilidades sociales, ¿no es cierto? Estas habilidades, bueno, de reconocerme a mí mismo, reconocer mis características, mis puntos de vista, ¿sí? Mis puntos de vista en función del otro, poder entender esto de que el otro tiene intereses, deseos, pensamientos que van más allá del mío, de poder entender el punto de vista del otro, de poder ser un miembro, digamos, activo y colaborador dentro de la sociedad, estas habilidades de poder colaborar con otros, ¿sí? De entender las reglas sociales, ¿sí?
y de autopercibirme también en mis sentimientos, ¿no es cierto? O sea, todo lo que, bueno, ustedes ya conocen como estas habilidades sociales de las que también, la cognición social, ¿sí? Todo esto. Y habilidades prácticas también, ¿no? Va a incluir esa inteligencia de cuidado personal, ¿sí? Del poder desempeñarme con tareas de la vida cotidiana, tareas del hogar, ¿sí? De poder manejar la tecnología, ¿sí? De poder manejar un celular, pero también podríamos haber puesto acá manejar el cajero, ¿sí? Manejar el dinero. O sea que está compuesta de todas estas habilidades, todo este coeficiente adaptativo. ¿Y cómo se evalúa todo esto? Bueno, así como nosotros vimos el coeficiente intelectual, lo vamos a evaluar con pruebas estandarizadas y vamos a empezar a ver la prueba de Bechler, el WISC, ¿sí? También tenemos otros elementos donde vamos a poder medir este componente adaptativo. ¿Y cómo se evalúan? Bueno, con estas listas de chequeo, ¿sí? Con estos inventarios, muchos inventarios del desarrollo, o la Vineland, ¿sí? Que son estas escalas que uno en general les va a preguntar a las personas que conviven con este niño, con este adolescente, ¿sí? Y que tienen muchas preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana, con el desempeño de esta persona justamente en todas estas habilidades que hemos nombrado, ¿sí? La ventaja, como dice acá, es que son ecológicas. ¿Qué quiere decir? Que uno le va a preguntar cosas de la vida diaria, ¿sí? ¿Se viste solo? ¿Eh? Acerca de cómo, si puede tomar un transporte. Por supuesto que también están, digamos, divididas por rangos de edad, ¿sí? Por puntuaciones que me marcan un piso de habilidades, un techo, o sea, pero tienen todo esto de poder preguntar cosas, indagar sobre estas cosas que yo no voy a ver tanto en el consultorio, sino que me va a poder informar alguien que convive con esa persona, ¿sí? Un poco lo que se les critica a veces, pero eh, que tienen un rasgo de subjetividad respecto del informante, ¿sí? Como que a veces, bueno, ¿no? Las personas que conviven, digamos, ponen su cuota personal en esto, ¿no? A veces lo quieren ver, digamos, con mejor funcionamiento de que en realidad tiene, o a veces al contrario, ¿no? Se ponen como muy exigentes y bueno, en fin, declaran que algo no lo está cumpliendo de la manera en que ellos lo esperarían. Pero bueno, suelen ser muy útiles, ¿eh? Muy útiles. Y en muchos casos, sí, esto uno las tiene que ir completando con la familia, ¿no? Entonces, también es interesante a veces plantear cuál es la pregunta, ¿no? O sea, especificarles con algunos ejemplos cuáles serían las conductas este, eh, descritas o definidas. Y ahora sí, entonces, viendo un poco todo este recorrido rápido que hemos hecho sobre el concepto de inteligencia, vamos a hablar de la discapacidad intelectual. ¿Y qué decimos cuando hablamos de esta descripción que nos hace el DSM-5 sobre el trastorno del desarrollo intelectual o discapacidad intelectual? Bien, la discapacidad intelectual, de acuerdo al DSM-5, se mide reuniendo estos tres criterios. Estas deficiencias, el primer criterio es que haya, bueno, deficiencias en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, todo esto, el aprendizaje académico, ¿sí? Y acá hay una frase que me parece como sumamente interesante. Confirmadas mediante la evaluación clínica y de pruebas de inteligencia estandarizadas, individualizadas. Repito, evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas, ¿sí?
O sea, es importante medir cada una, ¿sí?, de estos componentes, ¿sí?, de estas pruebas que van componiendo, ¿sí?, esta escala de inteligencia, ¿sí? Ir viendo, bueno, ¿qué pasa cuando esta persona tiene que responder sobre el significado de palabras? ¿Qué pasa cuando tiene que asociar, ¿sí?, características entre dos elementos? ¿Qué pasa cuando tiene que anticipar la posición de un objeto a través de distintas transformaciones? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tiene que copiar un modelo, ¿sí?, tridimensional, percibido, y en un tiempo determinado? Todas estas cosas que ustedes ya van a ir viendo, vamos a ir viendo cuando veamos ahora el WISC. Entonces, pruebas, la evaluación clínica y las pruebas de inteligencia estandarizadas. 2. Habilidades, acá empieza a mencionar a las habilidades adaptativas. Entonces, también tenemos que medir estas deficiencias de las habilidades adaptativas que producen fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida diaria, como la comunicación, la participación social y la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. ¿Qué quiere decir también? Que esto toma una relevancia que anteriormente esto no lo tenía, ¿sí? Antes, bueno, nos fijábamos, nos guiábamos por el CI, ¿sí? O estaba el peso puesto en estas pruebas estandarizadas, pero también ahora lo que se agrega como interesante es esto, ¿no? Es medir estas habilidades adaptativas. Es decir, ¿qué hago? Bueno, con todo esto, en razonamiento, todo lo que les dije antes, funciona así. Pero ¿qué puedo hacer con todo eso? ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo me adapto? ¿Sí? ¿Cómo utilizo esa capacidad? ¿Sí? Sea mucha, sea poca, para la participación social, ¿sí?, para interactuar en los distintos entornos. Y otra de las condiciones también es que tiene que haber comenzado durante el periodo de desarrollo. También nos va a hablar de la gravedad de esto, ¿sí? ¿Y cómo va a determinar esta gravedad? Justamente, ¿sí?, la gravedad de esta discapacidad por el nivel de interferencia que eso me va a, digamos, a realizar, ¿sí?, va a interponer en las habilidades adaptativas y no según el CI. O sea que ya no voy a tener si es déficit o no, si es menos de 50, más de 70, entre 70 y 85, ¿sí? No. Miren ahora los especificadores de grado. Vamos a tener un déficit leve o educable a nivel adaptativo, ¿sí?, cuando la persona pueda tener un acceso al aprendizaje acorde a su edad. Pero tal vez este chico lo que va a requerir, bueno, es algunos apoyos, ¿sí? Vamos a necesitar alguna configuración para el acceso, vamos a necesitar tal vez darle más tiempo, algún contenido presentárselo de una manera distinta, pero en general va a poder seguir una escolaridad, ¿sí? Lo que vamos a ver es que socialmente tal vez sea un poco inmaduro, ¿sí? Estos chicos donde a veces, bueno, se va complicando un poco esto de a veces la lectura contexto, ¿sí?, social, o personas que son como más dependientes, pero puede funcionar, ¿sí? Puede
adquirir estas habilidades que tienen que ver incluso con el manejo del dinero, con el manejo del tiempo, con el cuidado personal. Ya después acá tenemos un déficit más moderado, ¿sí? O con habilidad entrenable. Acá ya el chico, sí, aprende a leer, a escribir, pero mucho más lento, ¿sí? Ya requiere una educación especial, ¿eh? Ya no es suficiente con que yo vaya adaptando algunas cosas, le dé un poquito más de tiempo que al resto, ¿sí? No. Esto ya requiere una configuración educativa, ¿eh? Mucho más importante. Y acá sí, este componente social empieza a notarse como un poco más inapropiado, digamos, o más, sí, disonante con lo esperado. Puede llegar a trabajar, puede poder manejarse en un transporte público, ¿sí? Puede aprender algunas tareas laborales. De hecho, digamos, yo he tenido muchos casos he conocido de personas con discapacidad intelectual que han podido ingresar en algunas empresas, haciendo algunos, donde se las ha entrenado para un trabajo, no sé, que tenía que ver con algunas cuestiones de cadetería, de llevar pedidos, o de armar cajas, o de ordenar expedientes. Bueno, esas son, digo, las experiencias que yo tuve más cercanas, ¿no? Pero pueden adquirir, ¿sí? Esas habilidades para el trabajo con un fuerte apoyo y teniendo todo este tiempo, ¿no? Que ellos necesitan. Y ya después, el otro tipo de la tercera clasificación, digamos, ¿no? Dentro de este gradiente, es el déficit severo y profundo o altamente dependiente, donde ya no hay prácticamente acceso a estos aprendizajes académicos, ¿sí? Y muchas dificultades de autovalimiento. Y esto, cuando hablamos de retraso global del desarrollo, lo vamos a reservar para niños menores de 5 años, ¿sí? Y acá es interesante esto porque a veces es muy difícil antes de estas edades hacer una valoración así como dice acá, sistemática del funcionamiento intelectual, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay niños donde cursan con trastornos lingüísticos, dificultades del lenguaje, que muchas veces van a dar, ¿sí? Van a arrojar muchas dudas, ¿no? Sobre la posibilidad de desempeñarse en otras tareas, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que más allá de que hay pruebas que tienen un componente lingüístico y otras que reducen este componente del lenguaje, en general, bueno, el dominio del lenguaje es importante, ¿no es cierto?, para comprender tareas, para comprender desde qué tengo que hacer, aunque sea armar una torre con cubos, ¿sí? La instrucción que el otro me va a dar es una instrucción en general verbal y necesito entender. Entonces, bueno, como todavía estamos hablando de estos periodos, ¿no? Donde el lenguaje también está en desarrollo, donde hay aspectos madurativos que todavía están en progreso, muchas veces es difícil hacer un diagnóstico y decir, bueno, tiene una discapacidad intelectual. Entonces, digamos, se pone este tipo de diagnóstico, ¿sí? Y después es importante volver a medir esto después de un periodo de tiempo. Y realmente ver, bueno, si esto se confirma, ¿sí? O si se confirma otro tipo de diagnóstico, a veces más vinculado a trastornos específicos del lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es un término que se
utiliza para estos casos. Después esto simplemente es algo que, bueno, que para mencionarlos aparecen también niños con altas capacidades, ¿no? Donde, bueno, aparece un coeficiente por encima de los 130 en todos los ámbitos de la inteligencia, ¿sí? La superdotación requiere esto, que sea en todos los ámbitos de la inteligencia, y el talento es cuando un chico puntúa muy alto en una o varias aptitudes intelectuales, pero no todas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tiene un talento en tal área. Cuando hablamos de discapacidad intelectual, no hablamos solamente, esto no viene así como solito, sino que también tenemos que ver todo el tema de las comorbilidades, ¿sí? O de las conductas que también podemos observar, ¿sí? Entonces hay una alta prevalencia de trastornos de la conducta en niños con discapacidad intelectual, ¿sí? Es importante por eso también aplicar programas terapéuticos interdisciplinarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No solamente, bueno, trabajar con estas habilidades de pensamiento, sino también muchas veces estos programas que tienen que ver con habilidades sociales, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver, incluso a veces con terapia ocupacional, ¿no es cierto? Para todo lo que tenga que ver, bueno, regulación de ciertos impulsos, en fin, hay que pensar esto, digamos, de una manera integral. ¿Y cuáles son estos cuadros comórbidos de conducta? Bueno, se pueden ver en niños con discapacidad intelectual, trastornos también de déficit de atención, con hiperactividad. Como dice acá, bueno, hay combinaciones terapéuticas y muchas veces es necesario aplicar medicación. También se ve en niños con discapacidad intelectual estas conductas oposicionistas o desafiantes, ¿no? La inflexibilidad, esto que decíamos, ¿no? La dificultad en la fluidez del pensamiento para poder adaptarme, ¿sí? Entonces quedan muy rígidos en una decisión, en una cosa que quieren hacer, ¿sí? Déficit en las funciones ejecutivas, en todo lo que tiene que ver con la organización, la planificación, la toma de decisiones, la inhibición de ciertas conductas que no son deseables en un determinado momento. Bueno, acá conductas disruptivas planificadas, en niños que tienen tal vez un mejor nivel cognitivo. Digamos, eso tiene que ver, yo lo uniría un poquito más con esto, ¿no? Con algo parecido al oposicionista desafiante, pero bueno, este chico que trata a veces como de provocar, ¿no es cierto?, algunas situaciones. Conductas autoagresivas o heteroagresivas también se puede ver, estos niños que, bueno, se autoagreden, ¿sí? O por el contrario, en ciertos estallidos, ¿no? A veces uno ve estos niños como esto se combina, ¿no? Son niños hiperactivos, entonces ellos pasan corriendo, se desregulan, lastiman al otro sin querer, o a veces niños que para regular el enojo, la frustración, bueno, tienden a autoagredirse o a expresar esta agresión hacia los demás, ¿no es cierto? Conductas de ansiedad, eh, porque bueno, imagínense todo lo que a veces genera el no poder enfrentar una situación nueva, ¿no? Una situación nueva que tiene que ver con un nuevo escenario, un aprendizaje que me resulta difícil. Entonces también se ven muchas conductas de ansiedad. Obsesivas compulsivas también, ¿sí? Estereotipias, eh, que a veces son estas conductas, bueno, que el chico, no sé, corre hacia determinado lugar, mueve las manos y, en fin, intenta, o a veces estas conductas autoagresivas que tienen que ver con empezar a tocarse un lugarcito donde vieron que se les levantó una pielcita y siguen y siguen y siguen con esto, ¿sí? Entonces también muchas veces la opción es farmacológica, como para poder regular esto.
muchas veces se ve también esto de conductas autistas o retraimiento, ¿sí? Y justamente una de las causas de esto es la falta de lenguaje, ¿no? Se ve mucho en estos chicos que, bueno, que tienen muchas, esto se ve bien en niños pequeños con estas dificultades a veces del lenguaje y estas dificultades para poder entender o hacerse entender. Y bueno, va generando estas conductas donde el chico se aísla, donde tiene poca participación en los juegos, en todo lo social. Bueno, después acá puede haber esto también, conductas psicóticas, ¿sí? Con delirios de persecución, especialmente esto tal vez en la etapa de la adolescencia, pero también en niños más pequeños. Trastornos del ánimo, ¿sí? Trastornos del sueño, trastornos sensoriales. Trastornos sensoriales tienen que ver también con esto que se ve en otros cuadros, que tienen muchas veces fallas en este procesamiento sensorial, donde los estímulos, hay como una dificultad para modular, ¿no es cierto?, la respuesta a los estímulos, ¿sí? Entonces hay estímulos que pueden ser un ruido insignificantes para otros, para esta persona puede ser algo que muy molesto, ¿sí? Que lo perjudique, o sensoriales también es al tacto, ¿sí? Muchas de estas conductas o de estas cuestiones que uno también ve en otros cuadros, ¿no? Como las condiciones más vinculadas al espectro autista, o bueno, a estos niños que justamente tienen esta sensibilidad frente a ciertas texturas o frente a ciertos sabores, entonces también se ponen muy selectivos y rígidos con la alimentación. Bueno, hay una gran gama de situaciones que tienen que ver con esto. ¿Cómo vamos a evaluar la inteligencia? Esto lo vamos a ver ahora como es un primer vuelito rasante por esto para conocer qué es lo que hay hoy para ir midiendo inteligencia. Bueno, el test de la figura humana no mide inteligencia, y esto sí es algo que lo quiero aclarar, porque esto está acá. En realidad nosotros lo tomamos para medir más que nada aspectos madurativos, pero antiguamente el test de Kopitz, el test del dibujo de la figura humana, que tal vez muchos de ustedes conocen, hablaba de estos factores madurativos, pero hacía una correlación con el coeficiente intelectual. ¿Sí? Esto está, digamos, fuera de uso al día de hoy, pero bueno, sí, la figura humana nos permite ver algunas cosas madurativas, ¿sí? Y es cierto que la mayoría de los niños con un nivel intelectual promedio, ¿sí?, dibujan a determinada edad cierta cantidad de características de acuerdo a la edad, ¿no? Y no diría que sí. El dibujo de la figura humana no es una herramienta que nos permita establecer el CI. No es, ¿sí? Entonces esto también cabe aclararlo, porque digamos, este test de la figura, el de FH, ¿sí?, de Kopitz, que es de 1973, la primera edición, establecía este paralelismo. Y esto, bueno, está bien esta clase para aclarar que no mide inteligencia, que no podemos medir la inteligencia de un niño por el dibujo de la figura humana. Simplemente nos va a dar algunas características más madurativas, ¿sí?, vinculadas a justamente el desarrollo de estos procesos de la representación gráfica. Pero bueno. En etapas tempranas están estas escalas, que es una escala de desarrollo infantil, ¿sí?, la escala Bailey, que bueno, nos permite, ¿sí?, entre el año y los 42 meses obtener algunos de estos índices de desarrollo, ¿sí? Algo que uno dice, bueno, para los niños pequeños no vamos a llegar a un CI, pero sí nos va a hablar de cómo viene su desarrollo. Entonces esto, uno podría tener en cuenta esto. Después está esta batería, la de Kaufman, ¿sí? Que bueno,
que ven acá, aparece este paradigma de los índices, ¿no? Del procesamiento mental, fluido cristalizado y un índice no verbal, ¿sí? Estos simplemente son menciones, el de matrices progresivas de Raven, ¿sí? Que es una prueba de razonamiento no verbal, ¿sí? Y mide inteligencia fluida. Se presenta esta situación, que es una situación nueva, y la persona tiene que resolverla en el momento, apelando, bueno, justamente a esto, ¿no? Que decíamos, a lo novedoso. Bueno, después esta escala de Nefzi, que es una escala que tiene un montón de subpruebas, que también, digamos, tiene una medición, una base, digamos, neurocognitiva, y que mide todas estas áreas. Imagínense 32 subpruebas, ¿sí? Y tiene estos 6 dominios a evaluar. Y otras escalas, bueno, la de Reynolds, McCarthy, el Tony 3, que es una prueba de inteligencia no verbal. Simplemente esto para que conozcan. Pero vamos a decir que digamos, hay un consenso general de que esta escala, bueno, es una escala muy completa y que es la que nosotros vamos a utilizar y vamos a empezar a ver a partir de la próxima clase, que es esta escala de Bechler, bueno, basada en estos componentes, como dijimos, de la inteligencia, en esta teoría CHC. Y acá, un poquito ya retomando lo que les contaba al principio, toda la progresión de las escalas Bechler, ¿sí? Esta es la Bechler de la que yo les hablaba después de la Beta Army, ¿sí? Cuando, bueno, se evaluó esta necesidad de que tuvieran ambos componentes, verbal y no verbal, ¿sí? Y después esta es la progresión de las distintas escalas, ¿sí? Bueno. No sabemos que este es un tema realmente apasionante, es un repaso y tomamos ahora este tema entonces como punto de partida para comenzar a ver el diagnóstico de la discapacidad intelectual, ¿sí? Y la evaluación de la inteligencia. Bueno, nos vemos muy pronto.